Esta propuesta de cristales de agua de Masuro Emoto se realiza en el Colegio Alfonso Jaramillo Gutiérrez de la ciudad de Pereira. Es una propuesta de carácter interdisciplinario que consiste en un trabajo del área de ciencias naturales y el área de educación artística. Inicialmente voy a explicar los procesos para que luego ustedes vean las fotografías y vean la filmación en el cual los niños del grado sexto hacen los cristales. Inicialmente lo que se hizo fue un diagnóstico cerebral utilizando la propuesta de Ned Herman, que consiste en la idea de un diagnóstico a nivel de cerebro total, en el cual los niños se clasificaron en 4 cuadrantes. Hay un cuadrante lógico-matemático, un cuadrante de administración-gestión, un cuadrante relacionado con lo humanístico y lo espiritual y un cuadrante relacionado con lo creativo y lo lúdico. A través de estos diagnósticos, los niños se formaron en grupos de trabajo de acuerdo a sus características. Hay características que implican de pronto algunos aspectos, como si un niño es lógico-crítico, matemático, cuantitativo, o si un niño es visual, global, holístico. Se hacen grupitos de trabajo inicialmente para elaborar un diagnóstico de carácter emocional. Es necesario aclarar de entrada que las emociones para el grupo que estamos trabajando no son iguales a los sentimientos, sino que las emociones son haces hormonales que nos permiten actuar en determinados momentos en los cuales tenemos que sobrevivir. De ahí aparecen una serie de emociones que son emociones primarias, como la ira, el dolor, la angustia, el asco, o otras que son emociones sociales, que son producto precisamente de la interacción del niño con su entorno, que tienen que ver como el orgullo, la envidia, etcétera, etcétera. Lo que hicieron los niños fue que a cada uno se le entregó, en el caso de las niñas, se le entregaron unas imágenes simplemente que mostraban las emociones cada una de ellas, para que cada niña escogiera la emoción que más se condicionara a su vida cotidiana o a su vida escolar. A los niños, por el contrario, se les dio un diagnóstico distinto en el cual también aparecen una serie de imágenes para que escogieran su emoción. Después de que los niños escogieron la emoción, se les pidió que relataran una frase sencilla, como en este caso. Vamos a mirar de pronto niños que encontraron la palabra felicidad como algo triste de mencionar, como en un mismo grupo de 32 niños hubo 11 niños que escogieron la palabra tristeza. Y la palabrita que escogieron de su concepto, como ustedes pueden ver ahí, son las palabras que los niños viven en su cotidianidad. Niños que son maltratados simbólicamente y verbalmente. Por ejemplo, usted no sirve para nada, es lo que dice la niña, es lo que más le dicen en la casa, desagradecida, si ustedes pueden mirar, ¿sí? Inútil, no sirves para nada, ¿sí? Que tengo la mente débil, ¿sí? Que mi mamá, etcétera, etcétera. Es decir, son cantidad de palabras que realmente muestran los estados emocionales en los cuales viven nuestros niños. En estos momentos los niños están elaborando el dibujo de los cristales en el bastidor o en la tabla que cada uno tiene. Este trabajo lo hicieron, como habíamos planteado, a partir de la emoción que cada uno surgió. Ellos inicialmente hacen el diseño en un papel de acuerdo a la emoción que sienten para luego pasarla al retablo. Muéstreme inicialmente el diseño que hizo. Listo. Esta segunda fase de este proyecto sobre mensajes de agua es la fase de diseño. Como lo habíamos comentado anteriormente, los niños y los adolescentes lo que hacen es, a partir de unas imágenes que se les entregan, ellos se identifican inicialmente con una emoción y lógicamente con un concepto. Posteriormente, como en el caso de acá, que se identifica con la ira, por ejemplo, se les plantea que digan cómo se les trata en su cotidianidad. En este caso, lo que dice la persona es: me tratan como estúpido, como idiota, como boba, etcétera, etcétera. Entonces, estas palabras lo que hacen es generar algo a nivel emocional que queda de por vida a nivel de la memoria de los niños.
En esta fase de diseño, ellos empiezan a imaginarse cómo es el cristal. Y si ustedes observan en las imágenes que están acá pegadas, podemos ver algunas. Por ejemplo, está el caso de la manifestación de la ira. Si ustedes observan en este cristal, prácticamente se definen algunos elementos que tienen que ver con la tristeza, bien sean las hojas de color rojo o bien sean inclusive los mismos colores. En este caso se utiliza mucho el negro, el magenta, y la niña lo que utiliza mucho son como lazos, ¿sí?, como hilos que tratan de plantear un concepto de cómo la niña prácticamente en su hogar se encuentra amarrada a ciertas circunstancias emocionales, ya que la niña vive en un contexto de padres separados. Si ustedes observan las otras imágenes, la imagen del amor, la imagen de la felicidad, la imagen de la admiración, todos esos cristales son muy diferentes a los cristales que este grupo prácticamente planteó. Inclusive 11 de los alumnos escogieron la palabra tristeza. Observemos el cristal de la tristeza, que también se ilustra a través de la utilización de los diferentes colores y la misma forma del cristal que representa caídas, obstáculos, etcétera, etcétera. Aquí hay otro que también manifiesta la tristeza y presenta prácticamente una idea de telarañas, una idea relacionada prácticamente con la muerte. Hay otros cristales, repito, que lo que hacen es plantear todo el aspecto relacionado con las emociones. Y en este sentido es útil plantear que las emociones no son malas, como siempre se ha creído. Lo malo son las conductas que desarrollan dichas emociones, que posteriormente pueden repercutir en comportamientos violentos de los niños cuando en una fase adulta, o puedan repercutir en problemas relacionados inclusive con problemas mentales. Ese es el sentido de esta práctica que tiene que ver con diseño. Después de que los niños hacen los diseños, proceden en unos retablos o en unos bastidores a elaborar los diseños utilizando témpera, utilizando escarcha, etcétera, etcétera. Como estábamos planteando, este es un cristal bastante interesante en el cual la emocionalidad de la niña manejó el concepto de la ira. Por eso es interesante en este momento escucharla a ella como una especie de testimonio. Dime, ¿por qué escogiste la ira? Porque soy una persona que a la vez quiero hacer todo sola y nadie me deja. Soy de las personas de que siempre he querido que mi mamá y mi papá estén juntos y nunca han podido. Y de que hay veces quiero ser alguien muy capacitada para todo, pero la vida no me enseña y las personas no me dejan a veces. Dime, ¿qué pasó con tus padres? ¿Tus padres se separaron desde hace cuánto? Estaba pequeñita, por ahí 16 meses. Se separaron por problemas de familia, sí. ¿Y tú crees que eso ha repercutido en tu vida, en tu casa? Cuéntame. Sí, porque yo siempre he querido ser de las personas que quiero tener un papá para decirle las cosas, tener mi mamá, y pues mi mamá es de las personas que es la mejor mamá del mundo, pero ella nunca me va a dar la satisfacción de yo sentir dos amores que son los de mi mamá y mi papá. Espere, Carlos. Nos encontramos ya en la tercera fase, que es la fase de preparación y de experimentación. Aquí nos encontramos precisamente en el auditorio, en los cuales los niños en grado séptimo se encuentran ya diseñando todo lo que tiene que ver con el trabajo que se va a realizar en contados minutos. Como pueden ustedes observar, en el centro se encuentran ya los cristales elaborados, los cuales se encuentran en forma de hexágono. Los niños se van a sentar también en el hexágono que están por fuera a nivel circunscrito, y en las partes relacionadas con los ángulos se van a colocar las botellas con el agua, con las diferentes muestras de las diferentes emociones, que luego vamos a pasar a la zona de los microscopios para hacer el ensayo correspondiente en esta fase experimental. A esta jornada que la hemos denominado Mensajes del Agua. Es una
lo que pretendemos, tanto la compañera Adriana Lemus de Educación Artística como el que les habla Carlos Alberto Jiménez, lo que pretendemos es tratar de diagnosticar todo lo que tiene que ver con las competencias emocionales que ustedes tienen. Entonces, podemos observar cómo los alumnos de los cristales. Ustedes en este momento están representando a nivel emocional lo que sucede con los cristales que elaboraron. Los cristales se encuentran en la parte del centro, haciendo también la forma del hexágono, que es la forma con la cual Emoto es prácticamente el padre de esta teoría. Así es como se forman esos cristales que ustedes pueden observar ahí. Hay cristales de la ira, cristales del amor, cristales de la felicidad, y aunque parezca triste mencionarlo, hay muchos relacionados con la infelicidad o con la tristeza. Y ustedes a la vez que están, no tiene ningún sentido que tengan ese tipo de emociones. Todos ustedes debieran de tener emociones relacionadas con la felicidad. Entonces, el ritual que vamos a hacer es el siguiente, como se les explicó. Vamos a permanecer en silencio durante 2 minutos, que dura el disco que vamos a colocar de respaldo, que es un disco relacionado también con el agua. Posteriormente vamos a recoger las muestras que se encuentran en cada esquina de felicidad. Se encuentran todas las esquinas llenas con agua que ustedes trajeron, en la cual pegaron esa frase con la cual los padres de ustedes más los tratan. Y ya lo habíamos comentado, como hay frases relacionadas con la felicidad en la cual los padres a ustedes les dicen inútiles, brutos. Y como dijimos la vez pasada, inclusive ahí en los diagnósticos aparece el concepto de carenalga, que aunque parezca una palabra lúdica, tiene mucho simbolismo a nivel de maltrato por parte de los padres. Fuera eso, el problema familiar de ustedes, 3 grupos, uno con 65% de padres separados, otro con 58%, y séptimo A, que es el que menos tiene padres separados, tiene 47%, o sea, casi la mitad de su contexto familiar es de padres separados. Entonces, la idea es, vamos a comenzar a escuchar el disco, 2 minutos, ustedes van a pensar en las emociones para mirar los cristales que ustedes tratan de desarrollar con la mente. Por favor, la música, por favor. Cierren los ojos, por favor. Recuerden que las emociones no son malas, ni siquiera la ira. La necesitamos como seres depredadores que vivimos un día en el pasado. Pero recuerden lo que siempre les he dicho, lo malo son las conductas, que muchas veces el contexto social es la que las produce. Esas emociones sociales como la envidia, como el orgullo, como el odio, son muy distintas a las emociones primarias, como la ira, la felicidad, el asco, el odio. Un minutico de relajación pensando en la forma como lo tratan ustedes en su familia.